noches. Primero que nada, pues agradecer la invitación. Normalmente no venimos aquí a la Ciudad de México a este tipo de eventos. Pues iniciemos. Mi nombre es Janer Sánchez, vengo del IJC de Guadalajara. Tenemos una paciente de 27 años, obviamente de sexo femenino, es casada, se dedica al hogar y es originaria y residente de Lagos de Moreno, un municipio de Jalisco. Profesa la religión católica. Cabe recalcar que esta historia clínica se hizo en mayo del 2007, hace 10 años. Como antecedentes heredofamiliares de importancia, tenemos una gran carga genética para cáncer de mama. Su tía abuela materna, su tía materna tuvieron cáncer de mama y su madre tuvo un cáncer de mama bilateral. Su padre cursa con una hipertensión arterial sistémica y el resto para heredofamiliares negados. Como en los antecedentes patológicos, tenemos que en el 97, hace 20 años, tuvo un quiste torcido de ovario y se le realizó una oforectomía del lado izquierdo para resolver su problema. En el 98, en el 2005 y en el 2006 se realizaron biopsias BAF por tener quistes simples en ambas mamas, todas negativas a malignidad. Como en cuanto a los ginecobstétricos, tenemos una menarca de 12 años, es eumenorreica, tiene una IPSA de 23 años, una sola pareja sexual, ningún embarazo, niega haberse realizado el Papá Nicolau en alguna ocasión y utiliza el ritmo para método de planificación familiar. Una fecha de última regla, un mes previo a la elaboración de la historia clínica. Ahora empieza ya realmente el motivo de consulta. Ella va por palparse un nódulo en la mama izquierda. Nosotros a la exploración física lo corroboramos. Se palpa un nódulo en la mama izquierda en línea A, radio de las dos, de aproximadamente 3 por 2 centímetros. La característica es que es un nódulo móvil, firme, no doloroso, tiene expresión de pezón y axila clínicamente negativa. La mama contralateral no muestra ninguna alteración. Nuestra primera pregunta, si nos pueden apoyar por favor, sería ¿qué estudio de imagen recomendaría para esta paciente? ¿Ok? Tenemos que la resonancia magnética tuvo 2 votos, ultrasonido 3 votos, ahí va. Muy bien, bueno, realmente el ultrasonido es una buena opción, sin embargo, las guías clínicas comentan que en antecedentes importantes con cáncer de mama heredofamiliar, lo más ideal sería una resonancia magnética. Esta puede ser alternada con una mamografía y el ultrasonido no hay un consenso para su uso en screening en este tipo de pacientes. Sin embargo, pues dada lo que tenemos a la mano, costo-beneficio, se le mandó a hacer un ultrasonido y nos reportan justamente la tumoración que nosotros palpamos. Una tumoración heterogénea, irregular, con una zona ecogénica en su interior. Esta se localiza en R1, línea C, de aproximadamente 2.3 centímetros por 1.2 centímetros y nos mandan un probable diagnóstico de fibroadenoma con un diagnóstico imagenológico de BRAF3. Nuestra siguiente pregunta sería ¿cuál es el porcentaje de malignidad que podemos encontrar en pacientes con BRAF3? Esto es prácticamente una pregunta muy básica, es para R1, no sé si… Ok, aparentemente pues la gran mayoría acertamos. Tenemos que el porcentaje de encontrar una malignidad en un BRAF3 es menos del 2%, como lo marca nuestro consenso de Colima, y la indicación después de tener un BRAF3 es seguimiento a corto plazo a 6 meses. Sin embargo, la paciente pues dice, ¿saben qué? Yo no quiero tener esta bola en mi pecho, por favor, quítenmela. Se le realiza una biopsia decisional y para su desgracia cae en ese menos del 2% con un resultado histopatológico de un carcinoma lobular infiltrante de 1.8 por 1.5 centímetros, con receptores estrogénicos positivos, progestágenos igualmente 3 cruces, un HER2 2 cruces, un Ki67 de menos 5%, se le mandó a hacer el FISH y salió negativo. Si me ayudan, ¿a qué subtipo podría corresponder a este cáncer, por favor? Efectivamente, como ustedes lo comentan,
Corresponde a un luminal A, ya que tenemos receptores estrogénicos positivos, un HER2 negativo, un Ki67 bajo y un receptor de progesterona alto. Las guías de la ESMO también lo reconocen como una firma genética de bajo riesgo, sin embargo no tenemos la oportunidad de realizarlo y lo encasillamos en un luminal A. ¿Qué opción de tratamiento propondrían para esta paciente? Una paciente joven, luminal A, axila clínicamente negativa. Pues todos opinan que una cuadrantectomía con ganglio centinela, efectivamente. Sin embargo, si cualquiera de ustedes hubiera contestado la opción 1 o 2, pues nadie se lo hubiera cuestionado, es un buen tratamiento. Sin embargo, la cuadrantectomía con ganglio centinela con reconstrucción inmediata sería lo ideal. Entonces, se le propuso a la paciente tal cual se acaba de leer, sin embargo, la paciente también dijo, no quiero saber nada de cirugías conservadoras, yo quiero que me hagas una mastectomía radical y quiero que me hagas una cirugía de reducción de riesgo contralateral con reconstrucción inmediata. Es lo que se realizó y el resultado histopatológico de esta mastectomía nos muestra que ya no había tumor residual y que la axila estaba histopatológicamente negativa. Se resecaron 22 ganglios y todos ellos sin enfermedad metastásica. ¿Qué estadio clínico correspondería ya teniendo el resultado histopatológico? Ok, tenemos un poquito de controversia aquí. Sin embargo, corresponde a un estadio clínico 1A. Tenemos un T1 N0MX y por lo tanto corresponde a un estadio clínico 1A. Después de la mastectomía se le da un manejo por parte de oncología médica con 6 secciones de quimioterapia con antraciclinas, esquema FAC en ese entonces, y se inició tamoxifeno posterior a la administración de quimioterapia. Estas son las guías del NCCN, las actuales. En tumores mayores de 0.5 centímetros nos recomiendan realizar la firma genética, no la tenemos. Entonces, por eso se realizó un tratamiento con quimioterapia. Los pacientes se pueden dividir en riesgo bajo, medio y alto. Nuestro paciente caería en un momento dado en un riesgo intermedio por la edad que tenemos y por el tamaño tumoral. Después, una vez que ya la paciente ha sido tratada tanto quirúrgica como con quimioterapia, ¿cuál debe ser el seguimiento una vez que terminamos el tratamiento? Nunca, hasta que la paciente tenga síntomas, cada 6 meses hasta los 10 años, 4 veces al año, o nada más hay que verla una vez al año. ¿Ok? Efectivamente, la guía de la NCCN nos marca como tal, hay que verla de 1 a 4 veces por año de acuerdo a las necesidades de la paciente. Asimismo, se dio el seguimiento hasta el año 2009 sin ninguna alteración, pero sin embargo en septiembre de ese año nos llega con un ultrasonido abdominal donde nos comentan que hay una lesión hepática en el lóbulo derecho y una lesión intravesicular en la vesícula biliar. Se le propone colecistectomía con biopsia de este nódulo y un reporte histopatológico negativo. Igualmente nos vamos hasta el 2012, la paciente transcurrió todo ese tiempo totalmente asintomática, pero en febrero empieza con un sangrado transvaginal. En el ultrasonido de control pélvico nos reportan un endometrio de 12 a 15 milímetros con unas imágenes quísticas en su interior, con un diagnóstico ecosonográfico, probable hiperplasia quística de endometrio. Nuestra siguiente pregunta sería, ¿cuál es el riesgo relativo de padecer cáncer de endometrio posterior a la administración de tamoxifeno? ¿Ok? Pues prácticamente todos están en lo correcto. El riesgo relativo es de 2.3 a 3, como lo marca el consenso de JICOM. Se realiza un legrado uterino instrumentado para mitigar el sangrado, el resultado histopatológico negativo a malignidad, y posterior a esto, un año después, inicia de nuevo con sangrado transvaginal, se vuelve a hacer otro legrado, también con un resultado histopatológico negativo.
por lo que se le ofrece a la paciente realizar histerectomía o oforectomía derecha con un resultado histopatológico igualmente negativo. Esta es una línea del tiempo donde nos muestra todo lo que se ha intervenido médicamente, desde las biopsias BAF que salieron negativas, la mastectomía, la biopsia de hígado, sin ninguna alteración. En junio del 2017, que fue la última consulta, llega con nosotros con un ultrasonido mamario BIRAS-2, marcadores tumorales negativos, pruebas de funcionamiento hepática normales, fosfatasa alcalina fracción ósea dentro de rangos normales, EGO, VH, todo normal. Entonces, como de costumbre, la volvemos a citar. Sin embargo, el 8 de agosto del presente año, llega al hospital con un cuadro suboclusivo intestinal. Se realiza una endoscopía y se observa una tumoración en la segunda porción de duodeno. Está totalmente estenosada, si acaso 1 milímetro de luz lo comenta la endoscopía, y se toman biopsias. Y para nuestra sorpresa, nos reportan una infiltración extrínseca por adenocarcinoma metastásico, más probablemente de mama. ¿Okay? ¿Qué manejo ofrecería usted? Si ya pusieron atención a la plática de la doctora Torresillas, creo que el 100% de los que contesten tienen que tener la respuesta correcta, ¿no? La respuesta correcta sería usar un inhibidor de aromatasa más un inhibidor CDK4/6, ¿ok? Entonces tenemos que en cáncer metastásico hormonosensible, pues se pueden usar medicamentos tipo SERM, como el tamoxifeno, inhibidores de aromatasa tanto esteroideos o no esteroideos, y reguladores de receptor de estrógenos como el fulvestrán. Sin embargo, los que pudieran haber contestado que retomar el tamoxifeno, cualquiera de los inhibidores de aromatasa ha mostrado un mejor manejo o una mejor tasa de sobrevida que el tamoxifeno. Las guías de la NCCN recomiendan en pacientes posmenopáusicas, como es nuestra paciente, a pesar de que está joven, ya tiene una doble oforectomía, pues considerar una terapia endocrina con inhibidor de aromatasa y agregarle un inhibidor CDK4/6, que son, por ejemplo, el palmociclib, que lo que hace principalmente y a grandes rasgos es que inhibe la proliferación celular con bloqueo de progresión del ciclo celular de G1 a fase S, y así inhibir la mitosis. En Paloma 2 nos muestra que nos da una sobrevida libre de progresión a 24 meses siempre y cuando utilicemos un inhibidor TKI aunado a un inhibidor de aromatasa. Pues muchas gracias, es un caso realmente básico. Les regalo esta fotografía, es de la isla de Altamura, de mi pueblo natal en Sinaloa, para que vean que no es puro narco allá en Sinaloa, ¿no? Hasta el momento tenemos colegas que están conectados de diferentes lados, de Tamaulipas, de la Ciudad de México, de Jalisco, y hasta lo que tenemos ahorita de la sincronización no tenemos todavía preguntas establecidas. Pero me gustaría mucho de parte de ustedes que aprovecháramos el caso del doctor para repasar algunas utilidades de estudios que se pueden haber generado de manera inicial, recordando que es una paciente de 27 años. Actualmente tiene 37. 37. Una paciente que tiene el antecedente de 3 familiares directos con cáncer de mama, incluyendo su madre con cáncer de mama bilateral, ¿es correcto? Sí, correcto. Y una paciente que inicia sus estudios de escrutinio y de chequeo directamente con estudios de resonancia, incluyendo primero ultrasonidos y realizando algunos estudios de biopsia por aspiración que aparentemente se generaron por lesiones que ya se habían identificado, ¿verdad? Así es. ¿Alguien de ustedes considera que la paciente debería de haberse efectuado mamografías o directamente las resonancias magnéticas? ¿Consideran ustedes que es lo correcto de acuerdo a lo que nos presentó el doctor Sánchez?
¿Hay alguna otra oportunidad de estudios que pudieran haber sido de utilidad para esta paciente, para ayudarla en esos elementos, en este escenario de riesgo que tenía como para poder prevenir el desarrollo de un cáncer? ¿Algún comentario? Sí, por favor. Hola, buenas noches. ¿Podemos identificar, doctor, de qué institución? Mi nombre es Raúl Rivera, soy R3 de Oncología del INCAN. Muy bien. Ok, el comentario por lo que usted menciona, pues la paciente tenía una alta sospecha para tener carga genética, probablemente para BRCA. En ella pudimos haber utilizado alguna escala como BRCA Pro, por ejemplo, si es que tuviéramos alguna duda y calcular exactamente cuál era el riesgo de ella. Y probablemente pues al inicio la resonancia magnética hubiera sido un estudio de mayor utilidad que nos diera tal vez, pues a diferencia del ultrasonido, que de inicio había dicho que era un fibroadenoma, probablemente esta nos hubiera dicho desde inicio que se trataba de una lesión de mayor probabilidad de malignidad. De acuerdo, entonces tenemos oportunidades de efectuar estudios genómicos que nos permiten certificar el riesgo particularmente de esta paciente. ¿Alguna opinión en relación al manejo establecido de una mastectomía bilateral? La paciente seguramente por presión psicológica, por los antecedentes en la familia, solicitó de inicio el manejo de una mastectomía bilateral. ¿Qué piensan ustedes al respecto? ¿Está indicado, no está indicado? ¿Debe deberse hacer algún estudio? ¿Está recomendado alguna otra situación? ¿Algún comentario al respecto? El doctor no tomó las decisiones de tratamiento, eso sí. Créanme que eventualmente no se va a sentir mal si hubieran ustedes opinado alguna otra situación. Pero consideran que hubiese sido sujeta a un tratamiento inicial de mastectomía bilateral, ¿es correcto? En una paciente exclusivamente con el riesgo de los antecedentes familiares. Sí, adelante. Buenas noches. Igual Raúl Gerardo Ramírez del INCAN. Bueno, pues esta paciente igualmente creo que la indicación con este riesgo otorgado pues por la biopsia, los receptores hormonales y demás, a menos de que tuviera un antecedente de BRCA1 que pudiera justificar prácticamente la mastectomía profiláctica, pero en este caso la paciente pudo haber sido candidata a un tratamiento conservador de mama más ganglio centinela y posteriormente obviamente valorar el tratamiento con radioterapia. Pero como tal ahorita la paciente meramente fue la decisión pues, por cancerofobia básicamente. Pero el tratamiento puede haber sido un tratamiento conservador sin ningún problema. Ese caso fue una paciente joven y con los antecedentes familiares claros que de alguna manera orientaban a que se hiciera una determinación de mutaciones de BRCA. El día de hoy, de acuerdo ya a algunas modificaciones que se han hecho en las recomendaciones nacionales que pronto aparecerán, ya prácticamente el hecho de que sea una paciente joven valida el hecho de que tenga que hacerse una prueba de inicio. Entonces es una prueba que siempre nos ayuda para discernir también el riesgo y tomar decisiones terapéuticas profilácticas en ese sentido. Bien, algo extraño que hizo este caso fue, a pesar de ser un luminal A y una etapa muy temprana, manejada con tratamiento sistémico, desarrolló una recurrencia a nivel gastrointestinal. ¿Qué comentarios puede tener en ese sentido, doctor Sánchez? ¿Es algo común? ¿Es algo poco común? No, realmente las metástasis a tracto digestivo son extremadamente raras, sobre todo de luminales, está menos del 0.5%, entonces hay que buscarle hacer una inmunohistoquímica y ver si realmente no mutó a otro subtipo oncogénico. ¿Se esperaría usted que en la lesión que se quitó directamente tuviese la oportunidad de tener alguna mutación de mayor agresividad, que fuera un triple negativo, que fuera un HER2 positivo? Sí, yo a grandes rasgos sí pensaría que mutó algo más agresivo, sin embargo ya no se volvió a hacer una segunda biopsia, la paciente se palió con una gastroyeyuno anastomosis, pero no se volvieron a tomar biopsias. Y fue una resección completa, ¿verdad? Tengo entendido que fue el único sitio de reactivación de recurrencia. Así es, solamente. ¿Algún comentario en relación al sitio anatómico de recurrencia, que es algo inusual?
¿Tenemos algún otro micrófono? Buenas noches. Buenas noches. Fernando Muñiz, del Hospital de Oncología del Siglo XXI. Creo que el patrón de falla de la paciente se explica más por la histología lobulillar del cuadro que se está tratando. A comparación con los ductales, la tasa de recurrencia es generalmente más frecuente en estos sitios cuando se trata de un lobulillar. Sí, buen comentario. De hecho, las metástasis inusuales son características de los carcinomas lobulillares y particularmente a nivel de tracto gastrointestinal, en la parte intraluminal, hay descripciones de actividad intragástrica, intraintestinal, a nivel ovárico, como un Krukenberg puro, a nivel de cuello uterino, son de las histologías que propiamente tienen un tropismo particular por los epitelios. Entonces, puede corresponder justamente a la evolución de esta paciente. Y esa paciente recibió tratamiento posterior con un inhibidor de CDK4/6 directamente y con un inhibidor de aromatasa, dado que ya estaba castrada por la cirugía que se había efectuado. Pero es una paciente que ante la recurrencia tuvo una resección completa. ¿Qué opinión les merece el hecho de utilizar una pseudoadyuvancia para una resección de una metástasis única? ¿Consideran que en este caso está justificado, hay estudios que lo apoyen o sencillamente tiene una justificación meramente la práctica por ser una paciente joven y tener una recurrencia inusual? ¿Qué opiniones tienen ustedes de una pseudoadyuvancia, como lo hacemos a veces en tumores gastrointestinales después de una metastasectomía? El instituto está muy activo en sus opiniones y me da muchísimo gusto. Pues el comentario es en relación al estudio CALOR, donde las pacientes con recurrencia de cáncer de mama después de una resección completa iban a un manejo pues pseudoadyuvante o complementario, como también se le menciona, con quimioterapia u hormonoterapia, pero en estos casos la hormonoterapia era el manejo estándar, que para un tratamiento de una paciente sin enfermedad, el agregar inhibidores de ciclina no es un tratamiento estándar. Sabemos que hay estudios corriendo en el cual se quiere evaluar si el adicionar estos manejos al tratamiento adyuvante pudiera traer también un beneficio, pero actualmente no lo es. Entonces, si se le da un manejo posterior a una resección completa, tiene que ser solo con el tratamiento antihormonal. De acuerdo, o sea, en este caso solo con el inhibidor de con un aromatasa. inhibidor. Sí, Yo estoy de acuerdo también, quizá la parte de tratamiento en función de un intento muy apropiado en la clínica de tratar de cubrir a una paciente joven de una posible segunda recurrencia, una pseudoadyuvancia está justificada, pero quizá una terapia combinada probablemente sí sea excesiva para este escenario. ¿Algún otro comentario, alguna otra consideración? Perdón, aprovechando, yo le quería preguntar al doctor dos cosas, porque pues quisiera que, más que nada porque estamos residentes, que quedaran aquí un poco claras. En cuanto a uno, que ustedes en el seguimiento le pidieron a la paciente marcadores tumorales. Entonces, ¿cuál es su opinión en cuanto a que esto se pida de rutina ante una paciente que está en seguimiento y que estrictamente no había en ese momento una sospecha de actividad tumoral? Estoy de acuerdo, no es una indicación absoluta de estar pidiendo marcadores tumorales en pacientes en seguimiento, sobre todo con tanto tiempo de periodo libre de enfermedad. Sin embargo, la paciente era una paciente con una cancerofobia muy importante, entonces cada vez que nos llegaba a la consulta nos llegaba con un panel de control como de 500 reactivos, entonces siempre nos llegaba con marcadores tumorales. Sí, y la otra sería cuando se hizo la resección intestinal, nos ponen el reporte de patología, pero en este no hay reporte de receptores hormonales. Entonces, la pregunta es esa, si la paciente tuvo un CA de mama hormonosensible, tenemos la recurrencia, entre comillas, a la cual no vimos una inmunohistoquímica como tal, y aparte no vemos el estatus de receptores hormonales, porque aunque corroboremos que es un cáncer de mama recurrente, pues la pregunta sería cuál es el porcentaje de un viraje de hormono sensible a hormono negativo a la recurrencia. Estoy de acuerdo. Siempre tenemos que tener la certeza de que el primer cáncer sea exactamente a una recurrencia. Es aproximadamente un tercio el viraje de todas las metástasis. No tenemos resección del duodeno, solamente tenemos la biopsia por endoscopía y la cirugía que se hizo fue solamente gastroyeyunoanastomosis para paliar la oclusión. Entonces, el problema es ese, que ahora están dando un tratamiento antihormonal ante una recurrencia que no sabemos si es hormonosensible. Así es, no lo sabemos, sin embargo,
Uno, la paciente ya no tiene medios económicos para volverse a hacer una endoscopía. Y segundo, no tiene los medios tampoco para realizar una inmunohistoquímica porque la paciente es de Seguro Popular y solamente le cubre 5 años de tratamiento y diagnóstico. Ella ya sobrepasó los 5 años, entonces todos los gastos son de su bolsillo. Lo ideal sería, obviamente, tener la inmunohistoquímica de esa biopsia. Bien, esta paciente por lo menos tiene ya la situación de la oforectomía, la mastectomía bilateral, aunque no tenemos determinación de BRCA, al menos es algo que puede eventualmente mantener más tranquila a la paciente respecto al temor de una neoplasia inusual. Bueno, con eso damos por cerrado entonces este caso, si no hay ningún otro comentario. Y muchísimas gracias, doctor Sánchez. No vemos mucha actividad de parte de los colegas que están conectados. Ojalá tuviéramos la oportunidad de que hicieran un par de preguntas. Y bueno, muchísimas gracias. Voy a dar